Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Rodríguez Figueroa y les voy a hablar sobre lo que es la síntesis de la ontología del cognitivismo, una teoría de aprendizaje para el área digital en la materia de Seminario Temático 1 del doctorado en tecnologías educativas. Y empezamos. Bueno, directamente vamos a entrar un poquito a introducir esta parte del cognitivismo. Y pues bueno, aquí nos menciona que el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, pues bueno, son tres grandes teorías utilizadas en los diferentes ambientes instruccionales. Estas fueron desarrolladas en época en la que el aprendizaje pues había sido impactado por la tecnología. Sin embargo, durante los últimos 20 años, pues bueno, la tecnología ha reorganizado y ha originado un cambio en la que se vive y en la que nos comunicamos y aparte aprendemos. En esta parte podemos nosotros observar que describimos los principales procesos de aprendizaje en los cuales se reflejan ambientes sociales, como por ejemplo Bail, que enfatiza que el aprendizaje debe construir una forma de ser, es decir, un conjunto permanente de actitudes y acciones que los individuos y grupos emplean para tratar de mantenerse pues al corriente de eventos sorpresivos, novedosos, caóticos, inevitables y recurrentes. Se dice que hace tan solo 40 años, pues bueno, los aprendices, pues luego de completar la educación, requerían o ingresaban a una carrera que normalmente duraba toda su vida. El desarrollo de la información era muy lenta. Pues bueno, actualmente hoy ya pues se ha cambiado o alterado esta parte de aprendizaje en donde el conocimiento pues crece exponencialmente. En este caso, en muchos campos de la vida del conocimiento ahora ya se vive en meses y años. Y pues bueno, directamente González describe los retos que genera pues directamente la rápida disminución de la vida del conocimiento, ¿no? En este caso podemos observar que la vida del conocimiento es un pequeño lapso en el cual pues bueno, transcurre entre el momento del conocimiento cuando es adquirido y el momento en el que se vuelve obsoleto. Es decir, que la mitad de lo que es conocido hoy no era conocido hace 10 años, pero bueno, la cantidad de conocimiento en el mundo se ha duplicado en los últimos 10 años y esto duplica cada cierto tipo de periodo, pues bueno, lo que sería el aprendizaje según la Sociedad Americana de Entrenamiento y Documentación. En este caso podemos también observar que, bueno, pues algunas tendencias pueden ser lo que sería la parte del aprendizaje informal, en donde, pues bueno, es un aspecto significativo de nuestra experiencia de aprendizaje. La educación ya no constituye la mayor parte de nuestro aprendizaje, sino que ocurre ahora dentro de una variedad de formas. Puede ser a través de nuestras comunidades de práctica, las redes de personas, a través de la realización de tareas laborales, pero sobre todo en la parte de lo que serían las redes personales, ¿no? En donde directamente por nosotros tratamos de pues, vincular diferentes tipos de información como lo estamos haciendo actualmente, ¿no? Podría ser la autonomía que nosotros tenemos también para poder buscar cierta información o simplemente pues, bueno, acercarnos a la parte en donde pues, se nos puede inducir cómo poder realizar ciertos procesos de forma directa. Y pues bueno, directamente conocemos que el aprendizaje también es un proceso continuo que dura para toda la vida, es decir, tanto lo que es en la actividad laboral y pues ya no se encuentra separado directamente, ¿no? Ya que lo que la tecnología está alterando pues es nuestros cerebros, ¿no? Es una herramienta que utilizamos y que definen para moldear nuestro pensamiento. Y la organización, pues bueno, directamente pues aunado con el individuo pues son organismos que aprenden, que directamente pues está el interés por la gestión del conocimiento, la necesidad de una teoría que trata de explicar el aprendizaje individual y organizacional, ¿no? Directamente pues son procesos manejados previamente por las teorías de aprendizaje, en este caso a lo que se refiere al procesamiento cognitivo de la información, que puede ser ahora realizado o apoyado por la tecnología, ¿no? Tales como lo pues la parte de saber cómo y saber qué están haciendo complementados y saber dónde, ¿no? La comprensión de dónde encontrar el conocimiento requerido directamente. Y pues bueno, directamente también nos habla sobre la expresión de cableado, donde proviene de áreas técnicas, sobre todo de la computación,
en donde bueno, los cables y las conexiones entre ellos son los que posibilitan la operación de un artefacto en equipo. En este caso también pues directamente la forma en que nos comunicamos es el canal por el cual nosotros vamos a poder transmitir este tipo de conocimiento y aprendizaje. Al hablar de el aprendizaje, si bien lo podemos estipular, Discroll nos menciona que pues, bueno, es un cambio persistente en el desempeño humano y en el desempeño potencial, que debe producirse como un resultado de la experiencia del aprendiz y bueno, su interacción con el mundo. Directamente abarca atributos con el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Directamente, pues bueno, el aprendizaje es un estado de cambio duradero, emocional, mental, fisiológico, que bueno, da como resultado las experiencias de interacción con contenidos con otras personas. En este caso directamente, pues bueno, se puede observar que los contenidos con otras personas los debate al final con lo que sería la parte de fuentes válidas de conocimiento, en donde adquirimos a través de experiencias, o puede ser nato, en este caso a través, lo podemos adquirir también de lo que es el razonamiento, y pues bueno, directamente aquí se enfoca en lo que sería la parte del objetivismo, el interpretativismo y el pragmatismo, ¿no? En este caso, el objetivismo, que es similar al conductismo, pues bueno, establece directamente que la realidad es externa, es objetiva, y el conocimiento es adquirido a través de las experiencias, ¿no? Es decir, nosotros vamos conociendo pues a través de lo que vamos aprendiendo. Aquí lo puedo yo aunar un poquito lo que es el aprendizaje pues significativo también, en donde las mismas experiencias en el ámbito social, en el ámbito laboral, pues nos van a permitir también conocer y aprender a través de ello. Lo que es la parte del pragmatismo, pues habla sobre lo que sería la parte de la realidad, el conocimiento que, pues bueno, directamente se basa a través de la experiencia y el pensamiento. Y pues aquí directamente, al igual que el cognitivismo, ¿no? Directamente podemos trabajar con lo que sería pues la parte del pensamiento, el cómo pensamos unos, cómo pensamos otros, y a través de ello, pues bueno, podemos nosotros vincular la información hacia un concepto generalizado. Y el interpretativismo, por ejemplo, que es similar al constructivismo, pues establece que la realidad es interna y el conocimiento es construido. Y aquí directamente pues pongo un ejemplo en donde un niño pues está jugando el Jenga, y directamente a través de cómo va construyendo este tipo de juego, ¿no? Que directamente pues ese pensamiento pues también va él simulando qué piezas puede él mover o no mover para que pues esto directamente pues no se caiga, ¿no? Podríamos decir que las teorías de aprendizaje, pues bueno, lo que es la parte del conocimiento es un objeto que es alcanzable, que pues bueno, a través del razonamiento, la experiencia, tanto el conductismo como el cognitivismo y el constructivismo, pues directamente son epistemologías que intentan evidenciar cómo es que una persona aprende, ¿no? Directamente. Si bien es cierto, en la siguiente diapositiva, pues bueno, puedo observar, ¿no? La parte del conductismo, pues bueno, que directamente es general, es cognoscitible, que podemos entender qué ocurre dentro de una persona, y pues bueno, directamente pues vemos la conducta, ¿no? Que está sucediendo en el ejemplo que estoy yo mostrando dentro de lo que es la presentación. Lo parte de lo que sería el constructivismo, que directamente pues bueno, va generando este tipo de construcción en su pues conocimiento, ¿no? Y a partir de él pues lo va generando. Y el cognitivismo, que pues directamente pues va enfocado al pensamiento, pues bueno, él lo va razonando, ¿no? Tal cual. En este caso también es importante mencionar en la siguiente diapositiva que, bueno, se tienen limitaciones, y estas limitaciones son directamente hacia las teorías, ¿no? Se habla en este caso pues de un principio en el cual directamente los enfoques del constructivismo social pues sostienen que el aprendizaje es un proceso social que promueve y protagoniza al individuo directamente, y pues bueno, ¿no? En el aprendizaje pues bueno, ya que es almacenado y manipulado por la tecnología, que es la nueva era a la que entramos, pues también pueden fallar al describir cómo ocurre el aprendizaje en el interior de las organizaciones. En este caso, las teorías de aprendizaje ocupan el proceso de aprendizaje en sí, y directamente por la necesidad de evaluar la pertinencia de aprender algo que
se puede llamar a metahabilidad, que es la que vamos a ver más adelante, que directamente, pues bueno, lo puedo yo definir como lo que es aplicado antes de que el aprendizaje mismo empiece, ¿no? En este caso, directamente evalúa la pertinencia que asume el aprendizaje cuando el conocimiento es abundante, pero también la evaluación rápida del conocimiento es importante. Por lo tanto, pues nos permite priorizar lo que es la capacidad de sintetizar y reconocer conexiones y patrones en una habilidad valiosísima. Y también, bueno, directamente pues surgen preguntas importantes en el caso de las teorías a medir las condiciones que cambian, directamente pues la modificación, ¿no? Para ver si es factible o no durante una aproximación pues completamente nueva, algo que nosotros anteriormente desconocíamos y que bueno, actualmente ya pues es más utilizada. Directamente la parte de la teoría alternativa, pues bueno, habla sobre la parte de la inclusión con la tecnología, la identificación de diferentes conexiones, que pues bueno, directamente pues empiezan a mover las teorías de aprendizaje hacia la era digital. Es decir, este tipo de conductas que vimos anteriormente, ahora nosotros las tenemos que directamente redirigir a lo que es la parte de la conexión de los datos, de la información, del procesamiento de la misma y los canales por los cuales pues se transfiere dicha información. Directamente podemos decir que pues la experiencia pues es la mejor maestra del conocimiento, pero también directamente nosotros tenemos ciertos cúmulos de almacenamiento en donde nosotros podemos inducir el conocimiento como un repositorio general, ¿no? Que directamente lo podemos basar en la casa de nuestros amigos, en el cual tenemos un cierto conocimiento, con otros tendremos otros, así sucesivamente, como lo voy a ir explicando. También habla sobre lo que sería la parte en la siguiente diapositiva, lo que es el Science Week en el 2004, donde cita la definición de Nigel Calder en el caos, ¿no? Que es una nueva realidad para los trabajadores del conocimiento, en el cual directamente pues es una forma pues críptica del orden, directamente la interrupción de posibilidades de predecir, evidencia en configuraciones complejas que inicialmente pues desconocían o desafían el orden. Pues bueno, a diferencia del constructivismo, pues los aprendices tratan de desarrollar comprensión a través de tareas que generalizan significado, ¿no? Directamente señala que el significado existe y que el reto del aprendiz es directamente reconocer los patrones que aparecen estar escondidos, ¿no? Directamente, y pues bueno, el significado entre la formación y la conexión entre comunidades especializadas son actividades importantísimas. Directamente el caos como ciencia reconoce la conexión de todo con todo. Directamente Blake aquí lo cita en 1987, donde indica que el clima, por ejemplo, pues se traduce en lo que es un medio en broma conocido como el efecto mariposa, la noción de que una mariposa que bate sus alas hoy en Pekín puede transformar los sistemas de tormentas el próximo mes, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? Directamente, pues bueno, la dependencia sensible de las condiciones iniciales impacta de manera profunda en lo que aprendemos y la manera en que actuamos basada en nuestro aprendizaje. Es decir, la habilidad de reconocer y ajustar cambios en nuestros patrones es una actividad de aprendizaje clave. Y directamente, pues bueno, tenemos la parte de la autoorganización, que bueno, Luis Mateo Rocha pues define esta parte como la formación espontánea de estructuras, patrones o comportamientos bien organizados a partir de condiciones iniciales aleatorias, que es directamente como se requiere pues el sistema de aprendizaje, ya sea entre personas o organizaciones, pues que requiere también la parte de información abierta, ¿no? Es decir, que sean capaces de clasificar la propia información de un ambiente, también de cambiar su estructura y, como lo dice Willy y Edwards, reconocen la importancia de la autoorganización como un proceso de aprendizaje. Jacobs, por ejemplo, argumenta que las comunidades se autoorganizan de manera similar a los insectos, como por ejemplo en el lugar de tener miles de hormigas cruzando los rastros de feromonas de cada una y cambiando su comportamiento de acuerdo a ellos, miles de humanos se cruzan entre sí también y pues bueno, ¿no? Directamente cambian su comportamiento, ¿no? Es muy diferente el comportamiento que podemos tener a lo mejor en el trabajo que en la casa. La autoorganización pues es un microproceso de las construcciones del conocimiento que se crean en el interior de ambientes institucionales o corporativos, ¿no? Y son ciertos patrones que van directamente enlazados.
También tenemos lo que es la red, que puede ser definida como conexiones entre entidades, es decir, directamente si lo vemos de forma muy técnica, podemos decir que como las redes de computadores, ¿no? Son las mallas de energía eléctrica que directamente si lo basamos a una función social, pues funcionan sobre el sencillo principio de las personas con los grupos, ¿no? Y los sistemas que directamente pues son los nodos o las entidades en las cuales pues, pueden ser conectados para crear un todo integrado, ¿no? Es decir, nosotros tenemos diferentes redes, tenemos la red familiar, la red social, tenemos la red laboral, y pues bueno, así podemos ir subdividiendo este tipo de información y canalizarla como lo pueden ustedes observar en la presentación, en el ejemplo, en la imagen que yo posto, ¿no? Y en donde dice que pues la probabilidad de que un concepto de aprendizaje sea enlazado depende de qué tan bien enlazado está actualmente, ¿no? Es decir, el hecho de que yo pueda transmitir la información de manera completa, pues también es como se va a dar la parte de réplica en esta parte. Y pues bueno, también tiene mucho que ver la parte de los lazos débiles, en donde pues bueno, si nosotros podemos ver son directamente enlaces o puertos que permiten conexiones cortas entre la información, ¿no? Es decir, directamente son los canales por los cuales podemos ir brincando, y en el caso por ejemplo podemos observar que pues bueno, podemos ir nosotros por medio de los canales pues ir cruzando a diferentes entidades, ¿no? Me atrevo a decir, por ejemplo, que podría ser la parte de cómo nosotros podemos ir trabajando con la información, el hecho de poder a lo mejor entrar a una revista científica, ¿no? Por ejemplo, y cómo pues podemos tener una diversidad de información y pues bueno, directamente el hecho de poner en el buscador ciertas palabras pues nos enlazan a diferentes formas o visiones, ¿no? De poder interpretar la información, tanto científica pues como no científica, tanto a lo mejor ejemplificarla como no ejemplificarla, ¿no? Por ejemplo. El cognitivismo. Bueno, el cognitivismo habla sobre la integración directamente de lo que son las teorías que vimos anteriormente, las de caos, las de redes y la autoorganización, con la parte de lo que sería el aprendizaje, que es donde ocurre directamente en los ambientes, ¿no? Centrales que cambian directamente, pues es definido como un conocimiento aplicable que puede residir fuera de nosotros o directamente puede ser enfocada a conectar conjuntos de información especializada, ¿no? En este caso nos permite aprender, tiene una mayor importancia que nuestro estado actual del conocimiento, pues bueno, es orientada a la comprensión de decisiones que están basadas en principios que cambian rápidamente. La habilidad de realizar pues distinción entre la información puede ser importante o no, y pues de ahí directamente podemos nosotros vincularlo a ver si realmente es vital o no para ello, ¿no? Y directamente, pues bueno, eh, permite también observar los principios que pueden ser la dependencia de la diversidad de opiniones, el conectar los nodos o fuentes de información, el residir en dispositivos no humanos y en la actualización, por ejemplo, ¿no? Los principios del cognitivismo, directamente como lo mencioné, y pues bueno, ya por último voy a hablar sobre las implicaciones. Bueno, las implicaciones directamente, pues bueno, nos hablan sobre lo que es la parte de administración y liderazgo, que bueno, directamente trabaja con lo que es la parte de la gestión y la organización de recursos para lograr los resultados esperados en un reto significativo, lo que son los medios, las noticias e información, que directamente pues nos dan una visión general directamente sobre la situación que se presenta, la administración directamente del conocimiento, tanto el personal como relacional del conocimiento organizacional, y el diseño de ambientes de aprendizaje que nosotros queremos directamente pues enfocar, ¿no? Y por último, pues bueno, mi conclusión es que permite la habilidad de conectarse con fuentes que correspondan a lo que se refiere como la habilidad virtual, que es una realidad diferente, y esta puede ser para pues sitios en donde puede ser transferido el conocimiento, ¿no? Y aquí directamente pongo el ejemplo que puede ser transferido pues tanto lo que sería por ejemplo por la parte de redes sociales, la parte de videos, la parte de Google buscadores, la parte de algunas revistas científicas, entre otras.
Y pues bueno, el cognitivismo es un modelo de aprendizaje donde pues directamente ha dejado de ser una actividad interna individual, sin embargo pues provee una mirada hacia futuro, hacia las habilidades de aprendizaje necesarias para la intención de que los aprendices trabajen de forma digital, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos la bibliografía con el formato APA que el doctor solicitó y pues espero que me hayan entendido un poquito de lo que les hablé en la parte de la lectura número 5 y les agradezco muchísimo su atención.